Muy, pero muy buenos días. Un saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. En este miércoles 30 de septiembre del 2020 estamos una vez más aquí en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina, estableciendo un tiempo con la palabra de Dios, una vez más a través de la red social del Facebook, que nos permite poder comunicar una palabra de parte de Dios. ¿Sí? Estamos agradecidos en este tiempo al Padre por este día también maravilloso que nos entrega para poder disfrutarlo y para poder estar conectado a su presencia, conectado a su palabra, conectado a lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. ¿Sí? Estamos viendo la mano de Dios en todo este tiempo en el cual Dios ha estado guardando nuestras vidas y está sosteniéndonos en todo este tiempo. Gracias al Padre estamos contentos porque los días que van a venir van a ser gloriosos para este lugar, para todo lo que estamos trabajando aquí, para establecer una casa firme para el Señor, para que la gente pueda venir a encontrarse con Él y para poder desarrollarse y para poder alcanzar el propósito que Dios destinó en la eternidad con su vida. ¿Sí? El próximo 5 de octubre ya van a habilitar aquí las reuniones presenciales. Estamos esperando a ver con qué protocolo y todas esas cosas que van a estar publicando seguramente en los próximos días para poder saber hasta cuántas personas y cómo va a ser todo el protocolo, ¿verdad? Entonces estamos agradecidos porque Dios está abriendo puertas de oportunidad. Creo que va a ser una de las últimas oportunidades para que la gente pueda volverse a Él y pueda conocerle a Él. Sí, la iglesia tiene un papel muy fundamental en esto. ¿Sí? La iglesia tiene que estar preparada para la ocasión, tiene que estar atenta a todo lo que va a acontecer, ¿sí? Con la intervención del Espíritu Santo, lógicamente, porque es Él el que va a añadir las almas que han de ser salvas a la iglesia. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que está trabajando en todo este tiempo y en nuestras vidas para que Jesucristo, ¿sí? Jesucristo pueda reinar en los corazones y pueda establecerse el reino de Dios en cada vida y en cada hogar y en cada familia. ¿Sí? La iglesia ocupa un rol muy importante en el tema del predicar el Evangelio, ¿sí? El tema de no dejar de predicar, el tema es no dejar de hacer la gran comisión que Jesús mandó allí en Mateo capítulo 28, ¿sí? Esa impartición que dijo el Señor allí a sus discípulos antes de volver al Padre, le encomendó una tarea que esa es la tarea que todo ser cristiano, toda persona que es de Cristo está llamado a cumplir, ¿sí? Predicar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Y que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que pueda el Señor acompañar la vida de cada persona en Cristo, ¿sí? Hay una promesa de parte de Jesús de que si cumplimos la orden que Él encomendó a la iglesia, Él se comprometió a estar con esa persona y con esa iglesia hasta el fin del mundo, ¿sí? Entonces tenemos que entender que cuando el Señor impartió esa orden allí a sus discípulos, no le estaba diciendo me parece que tienen que salir, me parece que tienen que hacer esto, no, dijo vayan y hagan, ¿sí? Porque toda autoridad, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, así que yo tengo la autoridad de parte de mi Padre para decirles que vayan, están habilitados, tienen la unción, tienen el permiso, tienen todo para hacerlo, así que vayan y hagan lo que les digo, ¿sí? Entonces, gracias a esa impartición, gracias a esa palabra que los apóstoles, los discípulos de Jesús allí, ¿sí? Más de 500 personas estaban en ese lugar. Usted sabe, ¿no? Que de esas 500 personas solamente 120 permanecieron fieles y fueron los que después hicieron el gran avivamiento allí en Pentecostés, ¿verdad? Pero no me quiero detener en eso, sino quiero decirle que es importante entender que esta orden implícita de Jesús
sigue vigente hoy en el año 2020, ¿sí? Sigue vigente hasta que Él venga a buscar a su iglesia. Sí, Él está pronto a venir a buscar a su amada, está pronto a venir a buscar a aquellos que han sido destinados para salvación. Sí, entonces la responsabilidad también es de cada cristiano aceptar la gran comisión. Es importante poder vincularnos, ¿sí?, a una casa, a una paternidad de fe. Es importante establecernos en un lugar para poder allí ser desarrollado en la fe y para poder alcanzar el propósito que Dios ya determinó con cada uno de nosotros. Así que en esta mañana yo le animo a que usted esté atento a la palabra que hoy quiero compartir con ustedes los días miércoles. Estamos hablando sobre los procesos de Dios, ¿sí? Sobre lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, transformarnos, ¿sí? Transformar nuestra vida, en el cual sí o sí todos los que venimos a Cristo tenemos que pasar por un proceso, ¿no? Por ese proceso de Dios en el cual nos quiere sacar de nuestra vida todo lo que nos sirve para ponernos todo lo que sí sirve. Entonces, en todo ese proceso, que es toda la vida del cristiano peregrinando en esta tierra, tiene que soportar y tiene que llevarlo y tiene que ser tiene que ser lo más inteligente posible y sabio para entender ni no salirse de ese proceso de Dios, porque Dios sabe por qué hace lo que hace, ¿sí? Y es transformar nuestro carácter al carácter de Cristo. Así que en esta mañana quiero seguir hablando sobre esto y desarrollar un poco más. Estamos hablando sobre la vida de Abraham, ¿sí? Un hombre que fue realmente procesado como, ¿no?, el primer patriarca, el primer hombre que estaba allí recibiendo el sueño de Dios con él y el sueño de Dios mismo que tenía con el plan de la salvación. ¿Cómo conecta Dios realmente el sueño de él, ¿no?, con aquellos hombres y aquellas mujeres que también están soñando con alcanzar un propósito, ¿sí? Abraham era un hombre, yo le decía el miércoles anterior, un hombre que estaba, por así decirlo, cómodo allí en Ur de los Caldeos. Era un hombre de negocio, era un hombre que tenía recursos, era un hombre que tenía gente a su cargo, era un hombre que, entre comillas, no le faltaba nada. Pero usted ve la historia, que él, con todo el dinero que tenía, con todo lo que él podía abarcar en aquel entonces en esa ciudad, y reconocido, ¿no?, por toda la sociedad, no podía tener un hijo, ¿sí?, porque su mujer era estéril. Entonces el anhelo de su corazón era tener un hijo, ¿sí? Entonces Dios vio ese corazón de Abraham de poder levantar descendencia, de poder dejarle, ¿no?, a ese hijo todo lo que él tenía, ¿no? Entonces Dios fusiona su sueño de salvación, aquel en el cual el Mesías Jesucristo tenía que nacer, ¿sí? Entonces él agradó ese corazón de Abraham y empezó a trabajar en él y empezó a decirle, ¿no?, por ejemplo, que salga de su tierra, de la casa de su padre, a la tierra que te mostraré. Pero vamos a leer en Génesis capítulo 12 para que podamos leer la palabra del 1 al 9 para poder desarrollarlo en esta mañana juntamente con ustedes. Y saludo y bendigo a todos aquellos que me están siguiendo a través del Facebook, lo van a ver diferido después, que lo pueda compartir, ¿sí?, con todos sus seres queridos, en su muro de Facebook, en sus grupos, para poder llegar a cada vida y a cada corazón y a cada familia con la palabra de Dios, ¿sí? Así que vamos a leer Génesis capítulo 12, verso 1 al 9. Dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a los Lot, hijos de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron.
Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte del oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando, yendo hacia el Negev. Amén. Sí, vamos a orar por esta palabra para que podamos dejar que el Espíritu Santo empiece a poder desarrollar esta palabra y para que lo pueda entender lo que estamos hablando en esta mañana. Padre eterno, gracias por este día, por este hermoso momento que podemos estar transmitiendo a través de esta plataforma virtual del Facebook. Señor, una vez más un mensaje de tu palabra, que seas tú usando mi vida como una herramienta útil en tus manos, como aquella portavoz tuyo, Señor amado, de poder anunciar tu palabra para poder traer la justicia de Dios sobre cada vida, esa justicia que nos lleva a cumplimentar y hacer lo que tú nos mandaste hacer. Padre, ayúdanos en esta mañana para poder entender la palabra, que podamos tener un corazón abierto, el oído abierto para recibir todo el consejo de parte tuyo. Ayúdanos, Señor amado, a poder entender que todo lo que tú estás haciendo y trabajando en nuestra vida es para nuestro propio bien, Señor amado. Ayúdanos a poder sobrellevar el proceso el cual tú iniciaste el día, Señor amado, que hemos aceptado a Cristo. Ayúdanos para que podamos permanecer firmes y fieles en todo el proceso hasta el final. Ayúdanos, Señor, a tomar el ejemplo de Abraham, de cómo este varón, este hombre, Señor amado, a pesar de que al principio no obedeció, todo, Señor amado, pero fue llevado en el proceso hasta ser transformado, el que hoy conocemos como el Padre de la fe. Ayúdanos, Padre, para poder crecer en esa fe, para poder desarrollarnos en el caminar tuyo, conectados, Señor amado, contigo, conectados con la presencia del Espíritu Santo, conectados con la palabra, pero también conectados a un Padre de fe, a una casa que es la iglesia, Señor amado, allí para poder establecernos y para poder ser llevados en el caminar contigo. Gracias por esta hora, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Estábamos leyendo en Génesis capítulo 12, del verso 1 al verso 9, ¿sí? La vida de Abraham, en el cual Dios le dio una orden a Abraham, le dijo que se vaya de su tierra, ¿sí? De la casa de su padre y de su parentela, a la tierra que le iba a mostrar, ¿sí? Vemos que al principio compartía el anterior miércoles, que al principio no obedeció completamente esa orden, sino que demoró salir de ese lugar, demoró dejar todo aquello en el cual él estaba sostenido, ¿no? Entonces, cuando Dios empieza a trabajar en la vida de cada cristiano, de cada creyente, ¿sí? Está pidiendo lo mismo que le pide a Abraham, ¿sí? Le pide que haga el esfuerzo, ¿no? Por así decirlo, el esfuerzo de salir, ¿no? De eso lo que estaba él encajado, en el cual no le servía para cumplir el sueño que él tenía, ni tampoco el propósito de Dios en su vida. Mucha gente, amado, mucha gente en el Evangelio está detenida, mucha gente en el Evangelio ni siquiera está en la etapa de desarrollo, y eso es, lamentablemente, eso hay que decirlo, ¿no? Mucha gente va a las congregaciones, a la iglesia, pero nunca ha sido transformado, amado, nunca ha sido cambiado. Esa persona sigue siendo la misma persona que al principio, sigue siendo la misma persona de hace años y nada ha cambiado. Por más que congregue, por más que vaya a la iglesia, esas personas no se han dejado moldear ni cambiar por el Espíritu Santo. Amado, el que cambia es el Espíritu Santo, el que hace el proceso en la vida de cada cristiano es el Espíritu Santo, no es ningún hombre, no es un lugar, no es personas, es
El Espíritu Santo, amado, cuando nosotros hemos aceptado a Cristo, ¿sí? Dice la palabra que somos nueva criatura, hemos nacido de nuevo, pero en ese nuevo nacimiento tiene que haber, amado, tiene que haber un desarrollo, ¿sí? En cada vida del cristiano, en cada persona, para transformarlo al carácter de Cristo. ¿Sí? Al carácter de Cristo, porque todos vinimos al Evangelio, ¿sí? Todos vinimos al Evangelio con un bagaje en nuestra vida que era contrario a lo de Dios, que era contrario. Por eso Dios usa el proceso en nuestra vida, ¿sí? Para sacar todo lo que nos sirve, ¿sí? Todo lo que hemos adaptado, todo lo que hemos tomado, amado, todo lo que hemos adquirido, por así decirlo, ¿sí? De la tierra donde nos criamos, de la casa de los padres donde nos criamos, de la parentela con la cual nos vinculábamos, ¿sí? Que nos fue moldeando nuestro carácter. Entonces, cuando venimos a Cristo, venimos con todo ese bagaje, ¿no? Yo no sé qué edad tiene usted o a qué edad usted aceptó a Cristo. Oh, gloria a Dios, aquellos que han nacido en padres cristianos, aquellos que donde están ya en la cuna, ¿no? Por así decirlo, recibiendo la impartición de la palabra. Pero muchos, amados, muchos hemos llegado a Cristo sin ese privilegio de poder estar en una casa en el cual se hable la palabra de Dios. Entonces, cuando estuvimos en ese entorno donde no había palabra de Dios, donde no había una corrección, una directiva de parte de Dios, todos hemos sido llevados a un montón de cosas en nuestra vida que son las personas que hemos llegado a la iglesia en ese estado, ¿no? Entonces Dios empieza un proceso, Dios nos salva, ¿sí? Aceptamos a Cristo en nuestro corazón, es un día glorioso, un día hermoso que tuvimos una experiencia allí con el Espíritu Santo, hemos aceptado a Cristo, hemos aceptado que éramos pecadores, hemos aceptado que hemos fallado. Y entonces, ¿no? Somos nueva criatura y usted sabe, cuando nacimos de nuevo, toda una fiesta, una gloria, claro, pero ahí empezó el Espíritu Santo a trabajar, ¿no? Una vez que nos bautizamos, una vez que tomamos la determinación de ser discípulos, de poder servir en una casa, en una iglesia, pero para poder desarrollar completamente nuestra vida, sí o sí, tenemos que soportar los procesos de Dios. Sí, los procesos de Dios, sí, son dolorosos, los procesos de Dios causan molestia, claro, porque todos no queremos dejar, ¿no? Esas costumbres o esas cosas que están arraigadas en nuestro corazón, en el interior de nuestra vida, que nos fue llevando en nuestra vida, y cuando nosotros nos damos cuenta y sacamos el saldo de todo eso, no sirvió para nada, nos ha llevado a la ruina, nos han llevado al desastre, nos han llevado en muchos casos, ¿sí? A hacer una vida desgraciada, por así decirlo. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, empezamos a incursionar en la gracia, empezamos a incursionar en caminar con Dios, y allí el Señor empieza la obra en nuestra vida, ¿sí? Entonces, en ese proceso, Abraham lo vemos allí que para poder empezar ese proceso Dios en él tenía que dejar esa tierra, él tenía que dejar la casa de su padre, él tenía que dejar el entorno donde él se movía, para que Dios cumpla el sueño que dice acá: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, ¿no? Qué tremendo esa palabra, porque Abraham no tenía hijo, y de repente viene Dios, le dice: te haré, ¿no?, padre de naciones, padre de generaciones de hijos, amado. Entonces, claro, ¿cómo no va a despertar una curiosidad Abraham en Dios, sin conocerlo a Dios, si esa visión, ese sueño que Dios le estaba contando a Abraham era sobrenatural, era algo que no lo podía entender al principio, pero después lo fue entendiendo a lo largo del proceso? Muchas personas, ¿sí?, cuando Dios le habla y le dice: tú vas a hacer grandes cosas para Dios, y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro, y ya cree que es de un día para otro, y cree que ya mañana ya no está para poder ser lanzado a hacer cosas para Dios, que sí, lo tiene que hacer, pero tiene un proceso, amado, para poder llevar y cumplir ese sueño establecido en la eternidad. Entonces vemos que Abraham tuvo que ser determinado, tener una determinación firme y salir de ese lugar, pero muchos no quieren tomar esa determinación de salir, ¿sí?, de salir de esa tierra, de salir donde el entorno donde se movía. Y no me malinterprete con esto, no quiero decir que usted tiene que abandonar su familia ni abandonar la casa allí donde usted está. Tiene que ver con un sentido espiritual, ¿sí?
más que nada, un sentido espiritual, y ser entendido en la palabra, y ser entendido que no es que usted tiene que abandonar su familia, ni su matrimonio, ni sus hijos, sino que usted tiene que sacar lo que no sirve en su vida, lo que ha estado arraigado en su corazón, que a Dios no le agrada y que tampoco le sirve a usted. Entonces Abraham tuvo que tomar una determinación firme y salir e ir a donde Dios le quería llevar, sin saber a dónde, ¿sí? Sin saber a dónde. Él salió, pero se llevó a su sobrino Lot, cosa que Dios no le dijo que haga, y le fue de aflicción de espíritu después, una piedra en el zapato luego. Pero no quiero detenerme en eso, pero también tiene que ver, ¿no? Que muchas veces queremos ayudar a Dios, ¿no? O ayudar a las personas, y realmente Dios no nos pide, ¿no? O no nos pidió hacer eso. Pero Abraham vemos que decidió irse, sea a la larga o a la corta, tuvo que determinarse y salir para poder lograr caminar en el proceso del Señor, ¿sí? Entonces la vida consiste en procesos. ¿Y qué es un proceso? ¿Sí? Son hechos sucesivos donde somos llevados a una transformación, ¿sí? Son hechos sucesivos que usa Dios, ¿sí? Donde somos llevados a una transformación. ¿Cuál es el objetivo de Dios con esto? Transformar el carácter que Él nos formó al carácter de Cristo, ¿sí? Al carácter de Cristo. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nuestra vida, transformar nuestro carácter al carácter de Cristo, ¿sí? ¿Y qué es carácter? Son las características que tiene una persona, la cual fue adquiriendo a lo largo de su vida, obtenido por el lugar donde nació, se crió, donde vive, por la casa de los padres biológicos y por el entorno donde nos relacionamos, ¿sí? Por eso le decía, ¿no? Hemos adquirido a lo largo de nuestra vida todo un bagaje de cosas que sí o sí han moldeado nuestro carácter y hoy somos, ¿no? Por así decirlo, lo que hemos acumulado en todo el peregrinar en la tierra, ¿no? Entonces el Señor quiere sacar todo lo que no nos sirve para transformarnos como un Cristo en la tierra, ¿sí? Transformar a Jesucristo en nuestra vida, que nosotros refleje a Cristo, ¿sí? Que nosotros seamos un Cristo en la tierra, que podamos reflejar a Él. Y para eso tenemos que ser transformados, tenemos que ser llevados a una transformación, a un cambio en nuestra vida, que es muy distinto, ¿no? Con respecto a los temperamentos, eso enseñaba nuestro padre de fe, Pastor Jairo, el otro día. Una cosa son los caracteres, otra cosa es el temperamento. Sí, los temperamentos son las reacciones que tiene una persona y esto lo va a tener durante toda su vida en la tierra, porque es innato, ya nace con nosotros y no se puede modificar. ¿Sí? Eso es la personalidad de cada uno, ¿sí? Es una personalidad que tenemos, que tiene cada persona y eso no se puede modificar. ¿Sí? Sabemos que los temperamentos son 4, que es sanguíneo, colérico, flemático y melancólico, y cada uno de ellos tiene sus rasgos, pero no me quiero detener sobre esto, sino seguir hablando lo que sí podemos cambiar, que es nuestro carácter, ¿sí? Por eso es el que puede ser transformado y modificado en nuestra vida. Entonces, dejemos que Dios empiece a transformarnos, dejemos que el Señor, el Espíritu Santo, ¿sí? A través de la palabra de Dios, empiece el proceso en nuestra vida. Por eso Dios comienza el proceso en Abraham, cuando salió de su tierra, de la casa de su padre y de su parentela. Esto se llama desarraigarse, ¿sí? Para luego arraigarse en la tierra donde Dios le estaba entregando para habitar, ¿sí? Hasta que Abraham no salió de esa tierra, entonces él no pudo ser transformado, ¿sí? Transformado. Entonces es importante ser obediente a Dios, ¿sí? Ser obediente a Dios. ¿Y a qué tierra nos quiere llevar el Señor? ¿No? Vamos a trasladarlo en lo espiritual, porque estamos hablando de salir de un lugar, ¿no? Por eso le decía, no tiene que ver que usted tenga que dejar, ¿no?, donde vive, irse de su casa, ¿no?, y de su entorno, sino que usted tiene que ser entendido en este tiempo cómo puede desarraigarse de esas cosas sin irse del lugar, de la casa ni de su familia, ¿sí? Esa tierra donde Dios lo quiere trasladar se llama la iglesia o la casa de Dios, ¿no? A los padres que usted tiene que tomar para su vida son los apóstoles, los pastores de una casa, de una iglesia, ¿sí? Y la parentela son los hermanos de esa casa, ¿sí? Allí el Señor nos da una nueva tierra, los nuevos padres y una nueva parentela, donde ahí sí va a empezar a ocurrir el proceso en nuestra vida, ¿sí? Porque siempre, ¿no?,
Siempre cuando nosotros hemos aceptado a Cristo, tenemos que sí o sí establecernos en una casa de Dios, en una iglesia, ¿sí? Vincularnos a una paternidad de fe, vincularnos a una familia de fe, porque allí el proceso va a ser más ameno y vamos a poder soportarlo cuando estamos siendo direccionados por una paternidad de fe, cuando estamos siendo contenidos, cuando estamos siendo direccionados, ¿sí? Entonces allí vamos a poder hacer lo correcto para lo que Dios nos mandó a esta tierra, ¿sí? Aquí es donde muchos no quieren y abandonan la iglesia. Por ejemplo, ¿no? El pastor y los hermanos de fe, e incluso se vuelven al mundo. Claro, cuando Dios empieza a trabajar en la vida de cada persona, de cada cristiano, ¿no? Causa molestia, como le decía al principio, está acostumbrado a hacer lo que hacía antes. Entonces cuando la palabra viene al corazón del hombre, ¿sí? Esa palabra es como un martillo que quebranta la piedra, es como fuego, ¿no? Es como una espada que penetra, corta, separa, ¿no? Y corta hasta los tuétanos y llena los pensamientos y la intención del corazón. Entonces la palabra, cuando entra en lo profundo del hombre, empieza a escudriñarlo como una linterna y empieza a sacar todo lo que está adentro, ¿no? Que ha sido para su vida un desastre y un caos. Entonces sí o sí tiene que ser removido eso, y por eso muchas personas no les gusta o no permanecen en la iglesia. Claro, cuando empieza, ¿no? Dios a hablarle de ciertas conductas, de ciertos casos que tiene que dejar, que tiene que cortar, ciertas mover en su vida, entonces se molestan y ya abandonan, ¿sí? Y ya abandonan y se vuelven al mundo, ¿sí? Todos quieren que Dios los bendiga, pero no quieren cambios. Todos quieren que Dios les conceda las peticiones, pero no quieren consagrarse a Dios, ¿sí? Mientras no sean obedientes con Dios y sus mandamientos, más tiempo durará el proceso. El proceso no es automático, ni rápido, ni mágico. Lleva el tiempo en lo cual reaccionamos al proceso, ¿sí? Y lo más importante es no salirse del proceso por el cual Dios está trabajando, ¿sí? Dios está trabajando. Es importante no abandonar los procesos, porque sí o sí vamos a tener que volver atrás y volver a transcurrir ese proceso hasta que lo podamos superar, ¿sí? Sabemos que son etapas, sabemos que son tiempos en el cual Dios establece, pero somos nosotros los que lo tardamos, ¿no? Por así decirlo, o lo frenamos. Entonces, claro, como no ha sido formado Cristo, el Señor sigue haciendo lo mismo hasta que seamos formados, ¿sí? Por eso hubo alguien que a Dios le agradó de Abraham, ¿sí? Que era un hombre que le reconocía, era un hombre de altar, ¿sí? En donde iba, allí invocaba a Dios y allí recibía palabra de Dios, ¿sí? Que es importante en medio del proceso ser personas de altar. ¿Y qué es altar? ¿Sí? Altar es un lugar de encuentro, un lugar de provocación, es el único lugar donde Dios se hace presente, ¿sí? Veo que todos dicen Dios está en todos lados, y es verdad, Dios está en todos lados, pero no se manifiesta en todos lados, sino en el lugar donde nosotros le buscamos, donde tenemos un encuentro con una relación con Él. Allí Él se aparece y se relaciona con cada cristiano, ¿sí? Se relaciona con aquellos que le buscan, que le adoren, aquellos que le reconocen, ¿sí? Aquellos que provocan la presencia de Dios y que ella se manifieste a las vidas, ¿sí? Ser personas de altar es importante en medio del proceso, ser un adorador, un espíritu y en verdad, buscar a Dios, ¿sí? Estar con Él, tener una relación y no una religión, ¿sí? Y no una religión, porque la religión no sirve para nada, amado. La religión no forma a nadie, la religión deforma, la religión te lleva a la condenación, ¿sí? A vivir una vida miserable, pero una relación con Dios te lleva a cumplir el propósito de Dios. Y tenemos que ser personas de altar. Si usted es un ministro, una ministra de Dios, si usted es un siervo, una sierva de Dios, tiene que ser una persona de altar. Tiene que provocar que Dios se manifieste en su vida, en su casa, en su familia, ¿sí? En su casa, en su iglesia o donde usted está congregando. Tiene que ser una persona de búsqueda, tiene que ser una persona que adore a Dios en espíritu y en verdad, y no porque haya una canción bonita, sino que usted sea una canción para Dios, sea una ofrenda de olor grato para Dios en ese encuentro, y allí ocurra la transformación, amado.
en ese encuentro, en ese mover de Dios, empezamos a ser transformados, empezamos a morir a nuestro carácter para que surja el carácter de Cristo en nosotros, ¿sí? En nosotros. Entonces en Abraham pasó eso, ¿sí? Él a donde iba levantaba un altar. Y el primer altar que levantó Abraham fue en Siquem, ¿sí? Siquem era la tierra de Canaán, era una ciudad importante, un centro político y religioso de los cananeos, y era la tierra que Dios le estaba dando en posesión a Abraham, donde estaba siendo sembrado, ¿sí? Donde estaba siendo sembrado. Justamente, ¿no? Dice que él habitó allí como peregrino y errante en la tierra que Dios le estaba entregando, ¿sí? Pero espiritualmente él estaba siendo sembrado en la tierra para que luego cosechara, ¿no? Más adelante el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en esa tierra en posesión. Entonces, cuando nos sembramos en la tierra de Dios, cuando nos sembramos en el caminar con Dios, allí donde Dios nos vincula, entonces ahí vamos a poder establecer lo de Dios en nuestra vida, y más adelante vamos a cosechar lo que hemos sembrado, ¿no? Pero que solo en ese momento, él, como yo le decía recién, estaba como extranjero y peregrino, pero en un sentido espiritual, al haber pisado esa tierra, estaba declarando con el levantamiento del primer altar a Dios que la estaba tomando, ¿sí? Y que también lo estaba entregando a Dios. No solamente que él estaba pisando aquella tierra, sino que estaba declarando la palabra de Dios que fue impartida allí en el principio, cuando Dios le apareció en Ur de los Caldeos, en Aram, ¿no? Allí él estaba pisando la tierra, declarando allí que esa tierra la iba a tener en posesión, amado. Entonces tenemos que ser entendidos, ser personas de altar, ¿no? Personas de búsqueda, personas de establecer un vínculo con Dios, un vínculo con una paternidad de fe, un vínculo con hermanos de la fe, donde allí el Señor va a procesar nuestra vida y vamos a poder recibir todo lo que Dios determinó en la eternidad para nuestra vida, ¿sí? ¿Y qué significa Siquem? Siquem significa hombro, ¿sí? El hombro significa el punto de apoyo más utilizado para poder cargar peso, ¿sí? Usted sabe que los hombres, por lo general los varones, tenemos fuerza en nuestros hombros para soportar peso, para soportar carga. Entonces está hablando de hacer un esfuerzo, ¿sí? En medio del proceso, ¿sí? Tenemos que esforzarnos en la gracia. ¿Sí? Esforzarnos en la gracia. Esta gracia que primero nos salvó, pero también esa gracia que nos sigue sosteniendo hasta el día de Jesucristo o hasta que partamos de esta tierra. Esa gracia nos va a acompañar, ¿sí? Y tenemos que esforzarnos en esa gracia, ¿sí? La gracia no es un permiso para pecar, la gracia no es un permiso para, no, ya acepté a Cristo, ya está, no hago más nada. No, amado, esforzarnos en la gracia es obedecer la palabra, ¿sí? Y también hacer lo que Dios me manda hacer. Entonces debemos reconocer la gracia de Dios en el lugar donde nos está arraigando, ¿sí? Arraigando. Allí hallar gracia para desarrollarnos en crecer en sabiduría, ¿no? En estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres, ¿sí? Debemos tener humildad, ¿sí? Para que ocurra el proceso, ¿sí? Y no apartarnos del camino y del propósito de Dios, ¿sí? Y del propósito de Dios. Entonces el primer altar que Abraham levanta es el altar del esfuerzo, ¿sí? El altar del esfuerzo, el esfuerzo en la gracia. Entonces todos nosotros, cuando empezamos a incursionar en el Evangelio o en Cristo, tenemos que esforzarnos en la gracia. Tenemos que ser personas de creer, ¿no? Que hemos sido rescatados por gracia, que hemos sido salvados por gracia, que todo lo que somos y tenemos y vamos a desarrollarnos es porque la gracia de Dios lo permite, ¿sí? Es el primer altar que debe levantar aquel que comienza a caminar en el Señor y aquellos que vuelven a la casa de Dios luego de ser apartados, para que comience o se reanude, ¿sí? El proceso que Dios comenzó en esa persona, ¿sí? Muchas personas que abandonan la casa, que dejan la iglesia, ¿sí? Tienen que volver a la casa de Dios arrepentido como el hijo pródigo, pero también tiene que soportar, ¿no? El proceso de Dios hasta formarlo, ¿no? Formarlo como Cristo, formar a Cristo en él, ¿sí? Entonces se reanuda el proceso que había abandonado y que lo había alejado de la casa y tiene que volver, amado.
tiene que volver y tenemos que volver a pasar, ¿no? Tiene que volver a pasar el proceso si no lo ha superado o aquella persona que está empezando en el Evangelio. Allí Abraham levanta el primer altar en el cual invocó a Dios y allí Dios le daba las directivas, ¿sí? Cuando levantamos un altar a Dios, Dios empieza a manifestarse y nos empieza a hablar, ¿no? Y nos empieza a hablar a través de la boca de nuestros padres de fe, a través de los ministerios en una casa. Allí somos llevados al conocimiento de Dios y a ser transformados por el Espíritu Santo, ¿sí? Siempre el Espíritu Santo va a transformar la vida de cada persona, de cada cristiano, con la palabra impartida por un Padre, ¿sí? Por un Padre y por aquellos ministros de Dios, ¿sí? Que están destinados con el Espíritu Santo a transformar las vidas, ¿sí? El segundo altar que levanta Abraham, ¿sí? Fue en el monte, ¿sí? En el medio de Betel y de Jai. Luego de poner sus tiendas allí, invocó de nuevo a Dios, ¿sí? Jai significa montón de ruinas y Betel significa casa de Dios. O sea, Dios quiere transformar nuestra vida, que estaba arruinada, que estaba totalmente en caos. Nuestra vida nos quiere llevar a ser una casa donde Dios habite, ¿sí? Donde Dios habite y donde se cumple la promesa y la palabra de Dios y el propósito que Dios destinó para esa persona, ¿sí? Allí Abraham empieza la transformación, ¿sí? El proceso de Dios, el altar de transformación. Aquí comienza el proceso de Dios, donde éramos un montón de ruinas y somos llevados a una transformación para ser una casa de Dios. Así pasó con Abraham y así pasará con aquello que se determine a dejarse procesar por Dios. El tema es que nos determinemos a establecernos en la tierra, en la casa y en el lugar del propósito donde Dios nos quiere transformar, ¿sí? Es importante edificar allí a Dios y renovar allí nuestra vida en tiempos de proceso. Es importante la conexión que tengamos con Dios, con la paternidad y con la casa para soportar los procesos, ¿sí? ¿Cuándo termina el proceso? Nunca, amado, porque todos estamos siendo procesados, ¿no? Como le dije al principio, en un caminar, sí, pero hay etapas en el proceso, hay etapas que vamos promocionando, ¿no? Por así decirlo, que hemos superado, entonces ya Dios empieza otra etapa del proceso. Entonces tenemos que pasar diferentes etapas, amados, de proceso, y somos responsables de tardar o frenar el proceso de Dios. ¿Quién hace la promoción o quién dice que hemos sido aprobados en la etapa del proceso? Dios mismo, ¿sí? Dios mismo. En el caminar del Señor no existe lo instantáneo, todos hemos de ser procesados, una transformación. Y Dios mismo creó las dispensaciones, ¿sí? El cual es un proceso desde el comienzo de la creación hasta el reinado universal de Él, estableciéndolo en lo eterno, ¿sí? Y en la vida del cristiano tiene etapas en el cual sí o sí debemos de transitar, ¿sí? Podemos ver a lo largo de la historia bíblica de cómo fue llevado, ¿no? Por ejemplo, las distintas dispensaciones que son, ¿no? El mover de Dios a lo largo de la historia del mundo, de la historia de todo, ¿sí? Él fue procesando todas las etapas hasta el día final, ¿sí? Entonces vemos que Dios es un Dios de proceso, vemos que Dios tiene su paciencia y Él va a hacer todo lo que dijo y está establecido en eternidad. Pero entonces nosotros tenemos que encajar, ¿no? Por así decirlo, en esa dispensación donde Dios nos quiere ser llevado a ser transformados por etapas, ¿sí? Por ejemplo, el pueblo de Israel eran impacientes, ¿no? Y querían tener la tierra ya, ¿sí? Después de haber salido de Egipto, ellos empezaron a murmurar contra Moisés, se quejaban: ¿por qué nos trajiste al desierto? O sea, allí en Egipto estábamos mejor, allí podíamos, ¿no?, tener esto, lo otro, pero no se acuerdan que en Egipto eran esclavos, que no tenían derecho a nada, que eran peor que un animal. Allí los israelitas en Egipto, ¿no?, donde Faraón los estaba explotando y ellos allí no tenían nada de Dios para desarrollar allí. Por eso Dios los saca al desierto, los saca para ser llevado a la tierra prometida, justamente que Abraham había pisado, ¿sí?, al principio, ¿no? Entonces vemos que el pueblo de Israel empezó a quejarse, ¿no? Donde Dios empezó el proceso de transformación. ¿Por qué Dios envía al pueblo al desierto?
porque no podía llevarlo a ese pueblo de Egipto a la tierra prometida en el estado de esclavitud, en estado de una mente esclava, una mente que no ha sido transformada, que todavía no estaba siendo pulida el carácter de Cristo en cada israelita. Por eso el desierto son procesos en la vida del cristiano que tenemos que soportar y ser lo sumamente sabio para poder llegar a tomar lo de Cristo en nuestra vida y poder disfrutarlo y poder ver los frutos de esa transformación, ¿sí? Entonces este pueblo tenía que sí o sí pasar por el desierto, sí o sí pasar por el desierto, pero eran personas quejosas, eran personas que no querían el proceso, querían todo ya, amados, sin abandonar lo antiguo, querían tener lo nuevo. Y no se puede eso, amados, no se puede tener lo de Dios en nuestra vida más abundante que nos está prometiendo si primero no dejamos las cosas que a Dios no le agrada, ¿sí? La gente se quejaba con Moisés por no llegar a la tierra prometida rápidamente, ¿sí? Rápidamente. Si todo ese pueblo no se hubiese quejado por el proceso, hubiesen llegado todos. Pero en medio del proceso, en medio del desierto, empezaron a morir por no creer, y solo las nuevas generaciones pudieron entrar a la tierra. Estas fueron sustentadas con maná y Dios los llevó a la tierra prometida y disfrutaron de lo mejor, ¿sí? Lo importante es que en medio del proceso no entrar en la queja ni en la desesperación y no abandonarlo, porque a lo mejor es un viaje de 11 días, pero se puede transformar en 40 años e incluso morir en el intento si seguimos estando sin dejarlo transformar, y lo que es peor, abandonar la fe, y lo que le pasó al pueblo que pereció en el desierto, la incredulidad, ¿no? La incredulidad nos estanca, la incredulidad nos aparta de todo lo que Dios está haciendo, ¿sí? La incredulidad es peor que la desobediencia, decía ayer nuestro padre de fe, porque le desagrada a Dios, ¿sí? Le desagrada a Dios. Ellos no creyeron y perecieron, ¿sí? Aquellos padres, aquellos que querían entrar a la tierra, ¿sí? No creyeron y perecieron, Créale a la promesa, porque Dios es fiel. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 8, ¿sí? Con respecto a esto, Deuteronomio capítulo 8, verso 2 y 3. Vamos a leer del 1. Dice la palabra: y cuidaréis a poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, ¿sí? Sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, ¿sí? Vivirá el hombre. Mire lo que tremendo, ¿no? Las generaciones de 20 años para abajo son los que entraron a la tierra, aquellos que creyeron, ¿no? Aquellos que no habían sido contaminados por la incredulidad, aquellos que no habían sido entrado en la desesperación, en la queja, en la murmuración, en la contrariedad contra su líder, contra Moisés, ¿no? Que le hicieron tener canas verdes a Moisés, le hacían la vida imposible, se le levantaban, ¿no? Decían qué barbaridad, amado, y yo tenía que ejecutarlos allí, tenía que matar a aquellos infieles, a aquellos incrédulos, y no pudieron tomar la tierra, solamente aquellos de 20 años para abajo, junto con Josué y Caleb, que ya le hablé el sábado anterior. Sí, ellos fueron los únicos que pudieron entrar a la tierra, inclusive ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra, por culpa de la incredulidad, por culpa de meterse, ¿no? y tener bronca contra ese pueblo y deshonrar a Dios en medio del pueblo, ¿no? Qué terrible, qué tremendo cuando nos dejamos contaminar por aquello que te dicen, ¿no? No hagas caso a lo que dice tu pastor, no hagas caso. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué te vas a vincular a un lugar si te sacan la plata? No, eso es lo que está pasando. Amado, mucha gente está diciendo: ¿para qué vas a ir a la iglesia si puedes buscarlo en tu casa? ¿Para qué vas a ir a la iglesia a servir a Dios
No vas a poder estar en los cumpleaños, no vas a poder ir a la cancha, no vas a poder ver a esto o lo otro. Mira, amado, el caminar del Señor implica renuncias, implica dejar cosas, amado. Si usted le predicaba un evangelio que color de rosa, de que no va a tener problema en incursionar con Dios, le han mentido, amado, le han mentido. Porque Jesús dijo que en el mundo tenéis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Entonces cuando tenemos la palabra de Dios, aquello que nos alimenta cotidianamente y nos da la fortaleza, mire, el maná era el pan del cielo, era pan, era revelación de Dios bajado a sus corazones, era Cristo entrando en los corazones, alimentando y nutriendo a ese pueblo, pero ellos no lo veían, solamente lo vieron aquella generación de 20 años para abajo, que fueron alimentados con el maná, con el milagro de Dios del cielo, donde no tenían nada para comer. Entonces, pero en este tiempo tenemos palabra de Dios, tenemos la revelación, tenemos padres de fe, tenemos una casa donde vincularnos, donde allí somos llevados, ¿sí?, por medio de la palabra, la transformación. Jesús mismo, ¿no?, cuando fue tentado en el desierto por Satanás el diablo, lo primero que vino a decirle a Jesús, Satanás, fue: si tú eres hijo de Dios, dile a las piedras que te conviertan en pan, ¿sí?, en pan. Como claro, porque Jesús tuvo 40 días y 40 noches en ayunas, sin comer, amado, sin comer nada, y de repente le aparece el diablo, Satanás, y le dice: si tú dices que sos hijo de Dios, bueno, dile a esa piedra que se conviertan en pan y come, ¿no? Pero ¿qué le dijo Jesús, no? Que Lucas capítulo 4, vamos a leerlo, Lucas capítulo 4, Lucas 4, verso 4, ¿sí? Dice la palabra: y Jesús respondió a Satanás, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, ¿sí?, de toda palabra de Dios. Lo primero que viene a hacer el enemigo en medio del proceso es decirte que no sos hijo, de que no tenés derecho a permanecer en una casa porque eres pecador, porque fallás, porque esto o lo otro. Miren, en medio del proceso, ¿sí?, tenemos que soportar, ¿sí?, al enemigo que nos viene a confundir, que viene a sacarnos del proceso, como le dije anteriormente, nos viene a sacar, ¿no?, de lo que Dios está haciendo, para poder llevarnos de vuelta a su terreno y allí, ¿no?, hacer un desastre en nuestra vida. Pero Jesús sabía de que él, la identidad de hijo, no se lo iba a quitar nadie, ¿sí? Y eso tenemos que tener presente, que usted es un hijo y una hija de Dios. Aquel que ha aceptado a Cristo, aquel que tiene a Cristo, sí, es de Dios, es hijo de Dios, y el Espíritu Santo le convence de que usted es un hijo y una hija de Dios. No tiene que hacer nada para demostrar que es un hijo y una hija de Dios. Usted tiene que hacer esforzarse en la gracia y creerle a la promesa y saber que la palabra de Dios lo va a sustentar cada día del proceso en cual usted está incursionando. La palabra de Dios es muy importante porque ella es la que nos da la convicción, ¿sí?, la convicción de lo que no se ve que lo vamos a obtener. Sí, la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces la palabra es la que nos va a alimentar en el medio del proceso para poder ser transformado al carácter de Cristo, ¿sí? Así como Abraham empezó el proceso en él y fue persona de altar y fue persona que se dejó procesar, aunque pasó años Abraham en el proceso. Mire, cuando salió de Ur de los Caldeos o de allí, aquel lugar, tenía 75 años. Amado, ¿y cuándo tuvo el hijo? A los 100 casi, ¿no? 25 años, amado, de proceso, para poder tener la promesa. Pero muchos, claro, no quieren soportar el tiempo del proceso. Abraham tuvo que soportar ese tiempo de proceso, porque también cometió errores en el proceso, que lo vamos a seguir desarrollando en las próximas transmisiones. Pero yo quiero dejar en esta mañana, en este tiempo, de que el proceso de Dios, ¿sí?, el proceso de Dios nos conviene para alcanzar sus propósitos, ¿sí?, sus propósitos. Sí, conviene el proceso, amado, conviene ser transformado, porque si usted no es transformado, Dios no nos puede entregar lo eterno, no le puede entregar el ministerio que Dios ya tiene destinado para usted en la eternidad. No podemos desarrollar un ministerio efectivo del Espíritu Santo en nuestra vida si no hay Cristo en el corazón. Si todavía tenemos humanidad, si todavía tenemos
nosotros, nuestra forma de pensar, nuestro carácter y no está Cristo, ¿cómo piensa usted que Dios le va a entregar lo eterno? ¿Sí? Primero tiene que estar Cristo en nuestro corazón, tenemos que dejarnos procesar y tenemos que ser obedientes en medio del proceso. Creerle a su promesa, ser obediente a sus mandamientos. Mire, los mandamientos de Dios no son gravosos, sino son de beneficio, amados. Son de beneficio para nosotros en el caminar con el Señor, de ponernos en un ordenamiento con Dios, de ordenar nuestra vida, de ordenar nuestra economía, de ordenar nuestra familia, ordenar a nuestros hijos si somos padres, ordenar nuestro matrimonio, ordenar todo, amados, para que podamos tener una conciencia limpia, ¿no? Por así decirlo, delante de los hombres, ¿no? Y para poder hallar gracia delante de Dios y de los hombres. Entonces es importante el proceso, es importante dejarse procesar, es importante que en medio del proceso nos mantengamos firmes y estables, porque el Señor nos va a sustentar, el Espíritu Santo no nos va a abandonar, en medio del proceso nunca nos va a abandonar, siempre va a estar consolando, siempre va a estar proveyendo. Mire, cuando usted por ahí va a carecer de algo, bueno, Dios le va a suplir en medio del proceso. Mire, en el desierto Dios le daba todo a este pueblo quejoso, a este pueblo, ¿no?, contumaz y rebelde, amado. ¿Cuánto más nos va a dar a nosotros si nosotros nos mantenemos firmes en el Señor? ¿Cuánto más Dios nos va a dar en este tiempo el Señor si somos fieles? Sí, y la fidelidad tiene que ver con permanecer estables en las cosas de Dios. Estables en la tierra donde nos está poniendo, en la casa, en la iglesia, en la congregación donde el Señor nos quiere plantar, en los padres que ya destinó en eternidad a Dios para darnos, para direccionarnos, los padres de fe, aquellos apóstoles, aquellos pastores que están direccionando, ¿sí?, a los hijos de fe. Tenemos que vincularnos a la casa, a ese padre y a los hermanos de la fe de esa casa, porque eso es lo que va a usar Dios para transformar nuestra vida. Así que le animo en este tiempo, en esta mañana, a que se deje transformar, su carácter al carácter de Cristo. Así que vamos a orar en esta mañana y a tener un entendimiento en esto de que el Señor nos va a llevar, ¿sí?, a esa tierra donde fluye leche y miel, que es Cristo en nosotros, ¿sí?, y para que nosotros podamos dar a otros lo que de gracia hemos recibido, ¿sí? Porque cuando pasamos los procesos podemos enseñar a otros que se puede soportar el proceso. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por esta mañana, por esta palabra que puedo compartir con todos aquellos que me han estado viendo y escuchando la transmisión y van a verlo más luego en diferido. Yo te pido que puedas traer luz en medio de las tinieblas, que las disipes, aquel entendimiento entenebrecido sea dispersado, toda tiniebla, y que la luz de Cristo irrumpa en sus mentes, en sus corazones, y que tú empieces a obrar de manera poderosa lo que has empezado en cada vida, en cada corazón, para ser transformados del carácter al carácter de Cristo. Señor, ayúdanos a soportar el proceso, ayudarnos en este tiempo a ser personas de altar, personas de búsqueda de tu presencia, de provocar tu presencia, ser personas de adoración, ser personas de altar, ser personas de poder ofrecerse allí en el altar con olor grato a tu nombre y a ti, Señor amado, como ofrenda, Señor amado, de nuestra propia vida, consagrándonos cada día más a ti, Señor amado, abandonando lo que a ti no te agrada y adquiriendo lo que sí te agrada a ti, que es tus mandamientos, que son tus principios, que son aquellas leyes que irriquen en lo espiritual para poder adaptarlos a nuestra vida. Ayúdanos a ser transformados al carácter de Cristo, Señor amado, para que podamos reflejar el amor de Cristo a los demás, para que podamos llevar a Cristo a muchas almas que están esperando este tiempo, Señor, ser destinadas para salvación. Ayúdanos, Dios mío, a no abandonar el proceso, sino a permanecer fieles y firmes y estables en la tierra donde nos estás vinculando, en la casa donde nos vinculás, en los padres de fe que nos estás vinculando, y en los hermanos de la fe, la familia de la fe, en la cual allí, en medio del proceso, vamos a poder soportar todo con la gracia tuya, esforzándonos. Ayúdanos a esforzarnos en la gracia, Padre, para poder ser procesados con tu mano de amor, con tu mano de poder, Señor, para que podamos soportar
ese tiempo de proceso sin queja ni murmuración, ni abandono ni renuncia a seguirte a ti. Ayúdanos, Dios mío, a poder entender que en medio del proceso nos vas a sustentar con la palabra. Ayúdanos que en medio del proceso, Señor, tú cada día tienes una palabra de alimento, una palabra de nutrición, una palabra de dirección, una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, para que podamos soportar el proceso y que podamos realmente, Señor amado, cumplir el tiempo, la etapa que tú determinaste y no prolongarlo y no estancarlo y no abandonarlo. Gracias por esta hora, gracias por todos aquellos que han prestado el oído a tu palabra, que hagas la obra que tengas que hacer, porque eres tú que convences de pecado, de justicia y de juicio, y eres tú, Espíritu Santo, el que transforma los corazones a través de la palabra de Dios. Gracias por esta hora, en el bendito y dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Saludo y bendigo a todos aquellos que han estado acompañándome allí en vivo. Sí, bendigo a Ricardo Canizo, a Abel Videla, que allí estuvo orando. Lo sigo a veces cuando él está orando a las 12 de la noche. Sí, allí él está intercediendo y orando por la gente, ¿no? Qué tremendo cuando hacemos lo que Dios nos manda hacer, ¿no? Entonces tenemos que ser entendidos en este tiempo y seguir adelante en lo que Dios nos puso para hacer, ¿sí? También bendigo a Natael Quiñones Sánchez, que siempre él está siguiéndome allí las transmisiones. Los bendigo también, que pueda cumplir el propósito de Dios para su vida, ¿sí? Mi próxima transmisión, Dios mediante, va a ser este sábado a las 9:30 de la mañana, como cada sábado, un mensaje de la paternidad. Vamos a seguir desarrollando allí hombres en el cual fueron también llevados a cumplir su propósito, ¿no? Y transformándose en padres. Entonces vamos a seguir transmitiendo, ¿sí? A través de la modalidad virtual hasta que Dios nos diga, ¿sí? Así que los saludo y los bendigo en este día, que tenga un día más que bendecido, que pueda compartir esta transmisión con todos aquellos conocidos en sus muros de Facebook, en sus grupos, que los puedan transmitir, que los puedan compartir y reproducir para poder llegar a muchos hogares con la palabra de Dios, ¿sí? Mi nombre es Josué Vidal, del Ministerio Apostólico Padre de Multitudes, aquí en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina. Saludamos y bendecimos a todos. Nos estamos viendo la próxima, Dios mediante. Los abrazo y los bendigo en el nombre de Jesús.